Los lusitanos fueron uno de los mayores desafíos que enfrentó Roma en la península ibérica. Conocidos por su valentía y habilidades en combate, este pueblo resistió con fiereza la dominación romana, utilizando tácticas de guerrilla y defendiendo su independencia con determinación. En este video exploraremos el origen y la historia de los lusitanos y su resistencia contra el poderoso ejército romano. Los lusitanos ocupaban una región situada entre los ríos Duero y Tajo, un área llena de montañas, valles y terrenos de difícil acceso. Esta geografía desafiante ayudó a moldear su estilo de vida y su espíritu independiente, ya que el territorio ofrecía naturalmente protección contra invasores externos. Vivían en pequeños poblados fortificados, conocidos como castros, ubicados en posiciones estratégicas. El origen de los lusitanos es un tema que combina elementos históricos y arqueológicos, aunque algunos, como el geógrafo Estrabón, los clasificaban como celtíberos. Evidencias arqueológicas sugieren que, en realidad, eran un pueblo de origen indoeuropeo precelta. Con el tiempo, los lusitanos incorporaron elementos culturales celtas debido a la proximidad geográfica, pero mantuvieron características que los diferenciaban de otras tribus vecinas. Historiadores como Plinio el Viejo reforzaron esta distinción en sus escritos, señalando grandes diferencias entre los lusitanos y otros pueblos ibéricos y celtas. Los lusitanos fueron ampliamente reconocidos por su valentía y habilidades militares, siendo descritos por historiadores antiguos como uno de los pueblos más valientes de la península ibérica. El historiador grecorromano Diodoro Sículo llegó a decir que tenían una fuerza y resistencia increíbles. Los primeros conflictos entre los lusitanos y los romanos surgieron en el contexto de la expansión de Roma en la península ibérica, tras la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica. En el año 206 a.C., Roma tomó el control de los antiguos territorios cartagineses en el sur de la península, incluyendo importantes regiones en España. Este dominio generó tensiones con las poblaciones locales, que pronto se rebelaron contra la presencia romana. La conquista romana provocó un gran descontento entre los pueblos nativos de la península ibérica. Las poblaciones ibéricas y celtíberas, conocidas por su independencia y cultura guerrera, comenzaron a resistir. Estas revueltas iniciales, concentradas en el sur y el centro de España, rápidamente se expandieron e involucraron a otros pueblos libres, como los lusitanos que habitaban el oeste de la península. Los lusitanos comenzaron a luchar contra los romanos en el año 194 a.C., adoptando tácticas de guerrilla para enfrentar a la poderosa máquina militar romana. Atacaban principalmente la Hispania Ulterior, una de las dos provincias romanas en la península, situada en el sur. Estas incursiones tenían como objetivo defender sus territorios y resistir la dominación extranjera. Las batallas entre lusitanos y romanos continuaron durante décadas, y la naturaleza montañosa del territorio lusitano les daba una ventaja estratégica, permitiendo emboscadas y ataques rápidos contra los ejércitos romanos. Aún así, los romanos aumentaron gradualmente su presencia militar, consolidando el control sobre regiones más amplias de la península. Hacia el año 179 a.C., los conflictos entre los lusitanos y los romanos cesaron temporalmente. Esto se debió en gran parte a la actuación de Tiberio Sempronio Graco, gobernador romano de la Hispania Ulterior. Graco ganó el respeto de los lusitanos al implementar un enfoque más diplomático y conciliador, en lugar de depender únicamente de la fuerza militar. Su habilidad para negociar y establecer acuerdos ayudó a crear una tregua entre ambos bandos. Sin embargo, pronto los lusitanos volvieron a enfrentar tiempos difíciles bajo la administración de nuevos gobernadores romanos. Estos líderes no compartían la diplomacia de Graco y, movidos por la avaricia, comenzaron a oprimir a las tribus locales, ignorando por completo los acuerdos anteriores. En el año 154 a.C., frustrados por las condiciones impuestas por los gobernadores y tras ver sus quejas ignoradas por el Senado romano, los lusitanos retomaron las hostilidades contra Roma. Iniciaron ataques en la Hispania Ulterior, resistiendo con valentía la ocupación romana.
Un año después, en 153 a.C., grupos de lusitanos demostraron su audacia al cruzar los Pilares de Hércules, en el actual Estrecho de Gibraltar, y atacar territorios en África, llevando el conflicto más allá de la península ibérica. Los lusitanos continuaron resistiendo con fuerza y determinación. En 152 a.C., infligieron una derrota significativa al gobernador de la Hispania Ulterior, Servio Sulpicio Galba. Aunque los lusitanos demostraron valentía y habilidad militar, años de guerra les pasaron factura. Sus tierras fueron devastadas, muchas aldeas incendiadas y miles de personas fueron asesinadas o esclavizadas. Ante dificultades extremas, los lusitanos decidieron negociar la paz. Enviaron emisarios a Sulpicio Galba, quien aparentaba estar dispuesto a escuchar sus quejas. Según el historiador Apiano, Galba reconoció las dificultades que enfrentaban los lusitanos y pareció simpatizar con su situación. Declaró que entendía que la pobreza del suelo y la falta de recursos los habían llevado a la guerra y prometió una solución pacífica. Galba afirmó que les entregaría buenas tierras y los reasentaría en regiones fértiles, dividiéndolos en 3 grupos para una mejor organización. Sus palabras parecían ofrecer esperanza a un pueblo ya agotado por la guerra. Pidió a los lusitanos que entregaran sus armas como prueba de sus intenciones pacíficas, pero esta promesa fue una trampa cruel. Tras desarmar a los lusitanos, Galba ordenó cavar trincheras a su alrededor. Cuando las familias quedaron cercadas, los soldados romanos avanzaron, matando a todos los hombres en edad de luchar y esclavizando a mujeres y niños. Esta masacre impactante dejó pocos sobrevivientes y marcó profundamente a los lusitanos. Galba se quedó con la mayor parte del botín y regresó a Roma impune, protegido por su inmensa riqueza a pesar de la indignación del Senado romano. Entre los pocos sobrevivientes de la masacre de Galba estaba un joven llamado Viriato, cuya vida cambiaría para siempre. Juró venganza contra Roma y se dedicó a la causa de su pueblo. Viriato rápidamente se destacó como líder y guerrero, convirtiéndose en una figura central en la resistencia lusitana. En el año 147 a.C., Viriato se unió a un ejército lusitano que invadió la región de la Turdetania, un territorio controlado por los romanos. El legado romano Cayo Betilio respondió de inmediato, cercando a los lusitanos contra un río y dejándolos sin escapatoria. Desesperados, los lusitanos enviaron emisarios a Betilio, ofreciéndose a entregar sus armas a cambio de tierras fértiles, en un intento por evitar más derramamiento de sangre. Aunque algunos líderes lusitanos estaban dispuestos a aceptar la rendición, Viriato se opuso firmemente, recordando la traición de Galba. Inspiró a sus compañeros a resistir, apelando al orgullo y al coraje de su tribu. Convencidos por sus palabras, los lusitanos nombraron a Viriato como el nuevo comandante de todo el ejército, y Viriato rápidamente demostró su genialidad militar. Liderando la caballería lusitana, utilizó tácticas de guerrilla para desorientar a los romanos. Con ataques rápidos y calculados, confundió a Betilio y sus tropas, creando una brecha que permitió a la infantería lusitana escapar del cerco. Este episodio no solo salvó a los lusitanos de una derrota segura, sino que también marcó el inicio de una brillante campaña de resistencia liderada por Viriato contra Roma. Tras escapar del cerco romano dirigido por Cayo Betilio, Viriato organizó una emboscada magistral en el valle del río Barbisula. Usando su caballería para atraer a los romanos a un paso estrecho, Viriato lanzó un ataque coordinado con su infantería, causando grandes bajas al ejército romano, incluida la muerte de Betilio. Esta victoria aumentó su fama y atrajo nuevos seguidores. Viriato empleaba tácticas innovadoras de guerrilla, evitando combates directos contra los romanos. Prefería emboscadas y ataques rápidos, aprovechando su conocimiento del terreno, y la resistencia de Viriato obligó a Roma a enviar a sus mejores generales para enfrentarlo. Entre los años 146 y 142 a.C., enfrentó campañas militares comandadas por Fabio Máximo Emiliano, Quinto Pompeyo y Fabio Máximo Serviliano. A pesar de algunas derrotas, Viriato logró cercar a Serviliano y negociar un tratado que reconocía a los lusitanos como amigos del pueblo romano.
Este acuerdo fue un logro notable para los lusitanos y consolidó a Viriato como un líder invencible. Sin embargo, el tratado fue visto como una humillación para Roma, y la paz no duró. Bajo el mando de Quinto Servilio Escipión, los romanos retomaron la guerra en el año 140 a.C. Incapaz de derrotar a Viriato en combate directo, Escipión corrompió a 3 aliados cercanos de Viriato, llamados Audax, Ditalco y Minuro, para asesinarlo. Viriato fue asesinado mientras dormía, marcando el fin de su liderazgo y de la resistencia organizada de los lusitanos. Los traidores huyeron hacia los romanos en busca del pago prometido, pero fueron rechazados con el argumento de que Roma no recompensaba traidores. Tras el asesinato de Viriato, Táutalo asumió el liderazgo de los lusitanos, pero sin el mismo talento estratégico de su predecesor. Lideró un asedio fallido a la ciudad de Sagunto, pero fue derrotado por Escipión en las orillas del río Betis. Forzado a rendirse, Táutalo negoció un tratado de paz, y los lusitanos recibieron tierras para establecerse, poniendo fin a sus actividades rebeldes. Pasaron los años y los lusitanos fueron una de las últimas tribus ibéricas en ser completamente subyugadas. En el año 60 a.C., Julio César lideró una campaña decisiva que debilitó el poder lusitano. Esta acción marcó un golpe final contra la resistencia organizada del pueblo lusitano. Tras la sumisión de los lusitanos, el control romano sobre la región se consolidó con la conquista de Numancia, una ciudad en la Celtiberia que apoyaba a las tribus del noroeste, incluidos los lusitanos. Esta victoria facilitó la pacificación total del territorio, permitiendo que los romanos avanzaran con su administración en la región. El proceso de conquista se completó durante el reinado del emperador Augusto, quien unificó la península ibérica bajo el dominio romano. En el año 29 a.C., Augusto declaró la Pax Romana, marcando el fin de las guerras civiles romanas y estableciendo un nuevo periodo de paz y estabilidad. En este contexto, Lusitania fue incorporada a Hispania, que se dividió en 3 provincias: Lusitania, Hispania Bética e Hispania Tarraconense. Bajo el dominio romano, los lusitanos perdieron su independencia, pero su cultura y población se integraron en el mundo romano. Con el paso del tiempo, la región fue testigo de la formación de una identidad hispano-romana, resultado de siglos de influencia cultural, social y política. Este periodo duraría hasta el siglo V, cuando las invasiones bárbaras pusieron fin al control romano en la península ibérica, cerrando así la era de dominio romano sobre los antiguos territorios lusitanos. Y esta fue la historia de los lusitanos, un pueblo guerrero que resistió al máximo el dominio romano. Si te gustó el video, no olvides dejar un like. Eso me ayuda mucho en mi trabajo.